porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios, que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que yo estableceré con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: tú eres sacerdote para siempre. Todos. ¡Tú eres sacerdote para siempre! Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Todos. ¡Tú eres sacerdote para siempre! Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Todos. ¡Tú eres sacerdote para siempre! Es tuyo el señorío. El día en que naciste en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Todos. ¡Tú eres sacerdote para siempre! Lo juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Todos. ¡Tú eres sacerdote para siempre! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó y la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió
el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no la dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produciendo el 30, el 70 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué querría decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oculto. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada de ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todos los demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil
Pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos haga tener oídos para oír, para escuchar la palabra. Que seamos la buena tierra, donde la palabra no solo nace, sino que da fruto. En todas las tierras la palabra nació, pero solo en la buena tierra produjo fruto. Que ustedes y yo seamos esa buena tierra para producir fruto. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 27. Alabo y bendigo a Dios por ese día, por esta oportunidad que nos regala. Alabo y bendigo a Dios porque nos permite vivir esta oportunidad, este regalo, este bello día en el que ustedes y yo podemos escuchar su divina palabra. Me gusta del Evangelio de hoy cuando dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Los oídos no son solo para colocarse audífonos. Los oídos no son solo para colocarse aretes, las mujeres, zarcillos, prendas. Los oídos son para escuchar la palabra de Dios. Y por eso les voy a predicar en este día. Para que el que tenga oídos pueda escuchar la palabra de Dios. Para que el que tenga ojos pueda ver la palabra de Dios. ¿En cuántos momentos, en cuántas oportunidades hemos escuchado esta parábola? Estamos leyendo San Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. Muchos momentos. Es más, ya no sabemos la parábola del sembrador casi de memoria. Pero ¿en cuántas ocasiones la hemos interiorizado? Y yo solamente quiero ayudarle en este evangelio a que usted descubra qué tipo de tierra es, qué tipo de terreno es, qué tipo de persona es. Yo quiero ayudarle que usted pueda decir: bueno, yo me considero el terreno bueno. Yo me considero el terreno de espinas. Yo me considero el terreno de piedras. Yo me considero el terreno del camino. O yo soy ningún terreno. Vamos a ver hoy con la palabra de Dios qué tipo de terreno soy. Jesús dice: el que tenga oídos, que oiga. Si usted tiene oídos, escuche ahora la palabra de Dios. Vamos a leer la explicación de la parábola. Jesús la va a explicar. Cuando los apóstoles le dijeron: explíquenos, Jesús llega y le dice: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? Comprender esta parábola es importante, ¿sí o no? Miren lo que dice Jesús:
si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender las demás? Esta parábola del sembrador es una base. Esta parábola del sembrador es muy importante entenderla. Si usted quiere comprender las parábolas de Jesucristo, primero entienda esta parábola del sembrador. Aquí está el origen. Aquí está el principio de lo que ustedes y yo debemos hacer, de lo que ustedes y yo debemos conocer, de lo que ustedes y yo debemos vivir antes de conocer todos los demás, toda la demás parábola de la Biblia. Si no comprendemos esta, no vamos a entender la demás. ¿Por qué Jesús le coloca tanta importancia a esta parábola? ¿Por qué Jesús la realza? Vamos a ver. El sembrador, oído al tambor, siembra la palabra. El sembrador siembra arroz. El sembrador siembra yuca, maíz. El sembrador siembra manzanas, uvas, peras. El sembrador siembra plátano, fresas. El sembrador del campo. Pero esta parábola, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. En español, ustedes y yo podemos ser esos sembradores o podemos ser ese terreno donde el sembrador siembra la palabra. Te pregunto, ¿qué te consideras? ¿Sembrador o te consideras terreno donde se siembra la semilla? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí a través del Evangelio? Sembrando la palabra. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Están recibiendo la semilla, recibiendo la semilla. ¿Qué es lo que le toca a ustedes ahora? Ser sembradores. Padre, ¿y cómo se supone que yo voy a sembrar? Se supone que usted, después de que termina escuchar el Evangelio, lo comparte. Eso significa ser sembrador. Significa después de que usted termina de escuchar el Evangelio, dice, esta es la palabra de Dios. Yo no solo me voy a quedar con ella, yo se la voy a compartir. Aquí tengo un grupo, una lista en WhatsApp, en Telegram, en correo, se la voy a pasar a mis amigos y a los que no también. Se la voy a pasar a las demás personas. Y empieza a sembrar, empieza a sembrar. Esa es la misión. Yo lo estoy haciendo desde aquí. Usted lo hace desde su casa. Significa que usted ya compró una bocina. Significa que usted ya le coloca volumen a su radio. Significa que usted ya es capaz de sembrar. Podemos tener la semilla y en la palabra, pero podemos ser no sembradores, sino solo tierra. Usted escoge. Oigan, los granos que cayeron en la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Dice la palabra de Dios al inicio, el sembrador salió a sembrar, unos granos cayeron en la vereda, al borde del camino, cayeron. Y dice la palabra de Dios que esos granos, aunque cayeron ahí, fueron sembrados. La palabra de Dios, cuando es predicada, es la semilla que se siembra. Fue sembrada al borde del camino. Iba caminando el sembrador. Iba caminando. Y al ir caminando, unos granos al borde del camino cayeron. Y esos granos que cayeron al borde del camino crecieron. Oigan, pero cuando la acababan de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra de ellos sembrada. Y Jesús le explica, mire, hay personas, vamos a ver si somos nosotros, que reciben la palabra, que reciben la homilía, la enseñanza, el evangelio del día, pero Satanás llega. Satanás llega y le roba lo sembrado. Las personas que agarran y comienzan a escuchar el evangelio del día, escuchan 1 minuto, 2 minutos y se van, ya no más.
La persona a la que se le predica la palabra de Dios y dicen, ya escuché la palabra de Dios cuando era niño en catequesis. Yo tuve catequesis. Cuando yo estuve en catequesis, es más, yo fui monaguillo de la iglesia. Yo estuve allá en la iglesia cuando era niño. Eso significa que ahora que es grande, no, ya es grande, no, ya tengo otras ocupaciones. Significa que Satanás le ha robado la semilla. El diablo roba la semilla que nuestros padres nos sembraron. Esos primeros sembradores son papá y mamá, quienes colocaron la semilla en nuestros corazones. Pero el diablo dijo, no quiero que estos crezcan siendo cristianos. No quiero que estos crezcan leyendo la Biblia. Yo no quiero que estos crezcan haciendo rosario. No, nada de Dios. Entonces, cuando ya tenía 10 años, 11 años, 12 años, hizo bautismo, comunión, confirmación, primera comunión, todo. Y dijo, ya terminé, ya salí de eso. ¿Desde hace cuánto usted no se confiesa? Uy, padre, desde que hice la primera comunión. El diablo vino y le robó la semilla. ¿Desde hace cuánto usted no venía a misa? Uy, padre, hace mucho tiempo, desde que me casé. El diablo vino y le robó. A esas personas que escuchan la palabra, viene Satanás y le roba la semilla. Al diablo no hay que dejarle robar la semilla. Al diablo no hay que dejarle robar la semilla. Miren, cuando se siembra la semilla en cualquier lado, los pajaritos del cielo vienen a comerse la semilla. Y el que haya sembrado debe correr a esos pájaros, porque si no se le come la semilla y no produce nada. Cuando ustedes y yo escuchemos la palabra de Dios, debemos correr, pero al diablo, porque viene a robárnosla. Y creemos que en la vida las cosas de Dios son como metas a corto plazo, las logramos y ya no tenemos que seguir. Pues no. Segundo, los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría. Hay personas que superan la primera comunión, la confirmación y siguen en las cosas de Dios con alegría, con entusiasmo. Siguen en las cosas de Dios, recién casado, voy a trabajar en la iglesia, voy a trabajar por la iglesia, con alegría, con entusiasmo, pero no tienen raíz. Es lo que enseña Jesucristo en Mateo 7:24. El hombre prudente que construye la casa sobre roca, ese es el que tiene raíz. El que construye su vida sobre Cristo. ¿Y cómo se le saca raíz a la palabra de Dios? A través de la oración. ¿Cómo se le saca la raíz? A través de la Santa Misa. ¿Cómo se le saca raíz? A través de los sacramentos. ¿Por qué la palabra de Dios se ha ahogado en nosotros? Porque no le hemos dado raíz. Son inconstantes, de los que comienzan con frío y terminan con escalofríos. De los que comienzan con furia, con rapidez, rápido y furioso, pero se cansan y dicen, yo comencé a leer la Biblia, padre. Y yo comencé a leer la Biblia hace mucho tiempo. Y bueno, llegué hasta el libro del Éxodo, leí el Génesis, llegué hasta el Éxodo. Y todo lo demás, me cansé, perdí la constancia. Son inconstantes, comienzan con alegría, con entusiasmo, pero se cansan. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. No, padre, yo tuve problemas, yo me puse a leer la Biblia y usted sabe que mi esposa me estaba diciendo que el cura, que el santurrón, que el beato. No, padre, a mí eso no me gusta. Que el santo. Yo dejé de leer la Biblia. ¿Que hable mal de mí? No. Yo llevaba la Biblia, padre, para el trabajo, usted sabe, y la llevaba para allá, para el trabajo. Y entonces llevándola para allá, los compañeros míos pusieron a reír, a burlar. No, eso a mí no me gustó. Entonces yo dejé de leer la Biblia. Cuando surge una contrariedad. Una contrariedad significa algo adverso. Una contrariedad significa una mala mirada, una palabra grosera,
una humillación, una incomprensión, abandonan y se van. Luego, los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra. Miren que todos escuchan la palabra. Miren que la palabra de Dios nace. Miren que la palabra de Dios crece. Por eso las personas no deben preocuparse. Por eso las personas no pueden preocuparse y decir, ¿cómo le voy a hablar yo a un drogómano de la Biblia? ¿Cómo le voy a hablar yo a un borracho? ¿Cómo le voy a hablar yo a una persona que no crea en Dios? Esa semilla va a crecer, le guste a usted o no. Depende de qué tipo de tierra sea él. La semilla crece, el mensaje queda. Por eso no debemos dejar de predicar la palabra. No debemos dejar de llevar la palabra. Pero los espinos son los que escuchan la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida, la preocupación de la esposa, la preocupación de los hijos, la preocupación del papá, de la mamá, la preocupación del trabajo, la preocupación mía personal, mi crecimiento, mi logro, mi meta, mis éxitos en la vida, la preocupación de esta vida. ¿Qué le preocupa a usted en esta vida? Las preocupaciones de esta vida, las seducciones, todas las seducciones, la droga, la pornografía, todas las seducciones, los juegos de azar, los juegos de apuestas, las seducciones, lo que llama, lo que a usted lo seduce, las pasiones, aquellas cosas que usted tiene. Es que tengo un sueño, era mi sueño esto, esos sueños, las seducciones de las riquezas, las seducciones del crecer en grandeza, en fortuna. Yo nací trabajando, yo tengo que trabajar, yo no tengo nada, yo amo el dinero, las seducciones de la riqueza. Para mí es tan importante el dinero que hasta los domingos voy a trabajar. Las seducciones de la riqueza, no respetar ni siquiera el día domingo. Y hay muchos que no dejan de ir a la misa el domingo por colocarse a trabajar. Las seducciones de las riquezas y el deseo de todos los demás. El deseo de todas las demás cosas que los invaden, ahogan la palabra y la hacen estéril. La palabra nace, pero no da fruto. A punto de crecer, a punto de dar fruto, pero las cosas del mundo ganaron. Miren, son tantas cosas que a ustedes y a mí nos absorben que no nos dejan dejar que la semilla de la palabra crezca. Son tantas cosas que a nosotros nos abruman, nos absorben, que la palabra de Dios no da fruto. La vuelven estéril. Significa que puede estar la planta, puede estar la mata, puede tener raíz, pero no sirve de nada porque no da fruto. Porque el fruto que debió dar se fue a otro lado, lo está en otro lado. Miren, fíjense, muchos cantantes, muchos músicos profesionales que hoy día son famosos, son grandes, comenzaron en las iglesias, en los grupos juveniles. Y ahora que crecieron, se olvidaron de Dios. Le cantan al mundo y para el mundo, pero se olvidan de la iglesia, se olvidan de las cosas de Dios. Los ahogaron, crecieron en las cosas de Dios y se apartaron. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 70, otros de 100 por uno. Y los que reciben la semilla, la palabra en tierra buena, son aquellos que dan fruto. ¿Eres tierra buena donde la semilla se ha sembrado? A ver, dígame, ¿cuáles son los frutos de la palabra? ¿Cuáles son los frutos de la semilla que usted está dando? Dígame. ¿Cuáles son esos frutos? Escríbame ahí en los comentarios a ver cuáles son los frutos que usted está dando. ¿Su familia ya leyó la Biblia? ¿Su familia ya sabe hacer lección divina? ¿Sus hijos
¿Ya tienen todos la palabra de Dios? ¿O ya les compraste fue el celular? ¿Cuáles son los brutos? El 30, lo mínimo. ¿Ya todos a una hora se reúnen a escuchar el evangelio? Mínimo. ¿Ya todos antes de dormir hacen la lectura de un capítulo de la Biblia? Mínimo. Uno es el 30, otro es el 70. ¿Eres de aquellos que en tu casa lees la Biblia y sales a predicarla en tu trabajo? ¿La estás predicando? ¿La estás compartiendo? ¿No te da miedo, no te da vergüenza llevar la Biblia donde vayas? ¿No te da miedo, no te da vergüenza llevar la palabra de Dios? El 70%, 60%, ¿cuánto estás dando? El 100%. ¿Te has dedicado de lleno a la predicación? ¿Te has dedicado de lleno a la evangelización? Y cuando predicas, ¿lo haces con la palabra de Dios? Porque puedes decir, yo predico, pero predica palabra de hombre. Yo evangelizo, pero evangeliza cosas que no son. Yo llevo la palabra, pero la palabra de aquel, de fulano, anda en chisme, en cuento, pero no en la predicación de la palabra. ¿Qué tipo de predicador eres? Si usted no sabe lavar, présteme la batea, comparta el evangelio del día para que las personas puedan escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para sembrar la semilla de la palabra. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.